Buenas tardes, colegas. En esta tarde tenemos el tema oxigenoterapia, bajo y alto flujo dentro del contexto de pacientes COVID. La propaganda que se hizo, por ejemplo, tenemos una máscara de Venturi que está con el paciente colocado. Cabe recordar que la nebulización está contraindicado dentro de los pacientes COVID en etapa de infección. Post-COVID sí se puede usar, entonces la imagen ha sido para formar un interrogante en realidad y generar un poco de expectativa a nosotros si es que realmente se usa o no se usa la nebulización dentro del contexto COVID, ¿no? Como lo vuelvo a aclarar, solo se usa post-COVID, pasado 21 a 25 días de la etapa infecciosa de nuestro paciente. Como podrán ver en la imagen, solamente contamos con 3 dispositivos principales para manejar la oxigenoterapia de alto flujo y bajo flujo en los pacientes portadores de COVID. Tenemos las cánulas nasales, que las conocemos las bigoteras, seguida de la máscara de reservorio y finalmente escalando estas etapas, ¿no? O sea, cánula nasal, máscara de reservorio y cánula de alto flujo se van usando de manera secuencial estos 3 dispositivos de oxigenoterapia. Esto es un texto que lo he copiado de una revisión de una guía clínica que lo encontré muy interesante, donde nos dice que ¿no? La oxigenoterapia es la primera línea de tratamiento de la hipoxemia en falla respiratoria aguda. Puede hacerse con dispositivos de bajo flujo, como la cánula nasal, o con sistemas de alto flujo, como la máscara con bolsa de reservorio o cánulas de alto flujo. Entonces son estos 3 dispositivos que textualmente nos dicen estas guías clínicas, que son del 2020 y 2021 que he hecho la revisión. Por ejemplo, esto es el texto chileno, que le hicieron la revisión en el diciembre de este 2020. Estas van a depender, dicen, o sea, la administración de oxigenoterapia va a depender del patrón respiratorio del paciente, el pico de flujo que nosotros requerimos, ¿no? Y el sistema que se va a utilizar. En la imagen ustedes podrán observar el uso de un paciente con una cánula nasal, ingresa el oxígeno y va a salir nuestro CO2. Pero si de manera minuciosa observamos el pulmón, logras ingresar el oxígeno, pero se va reteniendo CO2. Por eso la mayoría de nuestros pacientes tienen acidosis respiratoria o la famosa hipercapnia, ¿no? Son pacientes que puede ingresar el oxígeno, pero el problema es que no se está eliminando de manera adecuada el CO2. Lo contrario ocurre con las cánulas de alto flujo. Ingresa muy bien el oxígeno, miren, se cubre casi todas los alvéolos pulmonares, todos los nódulos pulmonares, se ventila mucho mejor a este pulmón y lo que se elimina del CO2 es de manera correcta. O sea, es el CO2 entre de 35 a 45 que se debe eliminar normalmente el CO2, se elimina casi el 100% de lo que el rango establece, ¿no? En la literatura. Entonces, esa es la ventaja de las cánulas de alto flujo que nosotros podemos usar, ya sea ahora se está utilizando dentro del contexto intrahospitalario y también domiciliario, ¿no? Por eso hemos hecho también una revisión sobre una guía, no solamente enfocándome en el trabajo intrahospitalario, sino también en la atención en el hogar. Y hay una revisión clínica muy interesante que es en la atención primaria, ¿no? Que la hacemos en el hogar, en un centro o puesto de salud, que se puede manejar estos dispositivos de oxígeno y hasta dónde también es nuestra limitante en cuanto a nosotros debemos hacer el manejo de esas cánulas de alto flujo. O perdón, las cánulas nasales y las máscaras de reservorio, porque las cánulas de alto flujo son muy difíciles de conseguir y el acceso es muy difícil tal vez en el hogar y las personas que tal vez que tienen la facilidad de poder conseguir oxígeno porque se va a consumir unos 3 balones más o menos dentro de las 24 horas, se puede también trabajar con eso, pero la accesibilidad no es tan fácil. Esto es un triángulo muy interesante que ya lo he estado presentando en varias oportunidades, tal vez algunas personas que han visto mis exposiciones, y con eso hemos estado trabajando, porque esto es un fundamento científico que se hace la revisión clínica en el 2017
Es una estrategia terapéutica respiratoria propuesta por Scala y Hahn. En el 2017 lo corrige nuevamente Joe Punsetti y es utilizado en los procesos de síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Y también ya está muy, se puede decir, normalizado o es una guía principal en lo que es la atención del paciente crítico a través de la guía de la Federación Latinoamericana de Enfermeros de Cuidados Intensivos. Entonces, miren, en este triángulo muy interesante se va por escalas, o sea, yo no me puedo ir de frente a la ventilación invasiva si es que no tengo criterios de haber evaluado primero las etapas anteriores, ¿no? Si es que el paciente todavía puede tolerar oxigenoterapia y el tratamiento etiológico, se hace en la primera etapa de este triángulo. En la segunda etapa se usan las cánulas de alto flujo, en la tercera etapa no se usa, quiero volver a repetir, no se usa la ventilación mecánica no invasiva, y de ahí en la etapa casi penúltima tenemos la ventilación mecánica invasiva y finalmente la asistencia circulatoria a través de la membrana extracorpórea, ¿no? Esto es una estrategia terapéutica de escalada, como lo comentaba, basada en la aplicación de una amplia gama de intervenciones ventilatorias y no ventilatorias, siendo la razón fundamental para aplicar estos soportes para ganar tiempo para que la terapia etiológica revierta la causa de la descompensación aguda del sistema respiratorio mientras se minimizan los posibles efectos de la lesión pulmonar de las intervenciones terapéuticas como la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Yo en el hogar puedo tener a mi familiar o tal vez un paciente particular con oxigenoterapia, sí. Con cánula nasal, sí. Con máscara de reservorio, sí. Pero si no trato la causa principal de la necesidad de oxígeno, sería en vano. ¿Qué quiere decir? Yo puedo administrar oxígeno a mi paciente que es hipertenso, sí, pero si no controlo la hipertensión, no me va a servir de mucho efecto la oxigenoterapia. Si tengo un paciente diabético y no controlo los niveles de glucosa altos o las hipoglicemias severas que puede producir ese paciente, me va a hacer en vano la oxigenoterapia. Si es un paciente renal que no dializa y yo prefiero tenerlo en mi casa solamente administrando el oxígeno, va a ser en vano. A eso se refiere con esta primera escala, que nosotros debemos de manejar oxigenoterapia y tratamiento de fondo. Igualmente, si es un paciente fibrilador y requiere manejo de antiarrítmicos, necesita oxígeno, sí. Pero si yo no trato su problema de arritmias, si no trato su problema cardíaco, por ejemplo, un infarto o algún problema valvular, en vano sería mi oxigenoterapia si no trato la causa principal que está conllevando a que este paciente se descompense. Recordemos que también los obesos son otro grupo de pacientes muy grandes que van a necesitar oxigenoterapia. Y la obesidad se tiene que manejar también de manera muy cautelosa, porque, por ejemplo, la pronación en este tipo de pacientes nos ayuda bastante. Entonces, a eso se refiere oxigenoterapia y tratamiento de causa o tratamiento etiológico de fondo con esta pirámide terapéutica que nos propone Scala y Hahn, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta tarde estas dos primeras etapas, oxigenoterapia y lo que es las cánulas de alto flujo. Entonces, la revisión, por ejemplo, chilena nos hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la efectividad y seguridad de las intervenciones para el soporte respiratorio en los pacientes críticos con COVID? Y nos dice, se recomienda en los pacientes adultos con COVID-19 con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda llamada SIRA, y distrés respiratorio, hipoxemia o choque sin intubación o con ventilación mecánica, utilizar de inmediato oxígeno suplementario hasta alcanzar una saturación de 94%. La guía, por ejemplo, de la OPS, que fue desarrollada en agosto del año pasado, nos dice que debemos alcanzar una oxigenación de 88 a 92%, pero en etapa ya crítica. O sea, el paciente que va a requerir intubación son esos pacientes que están saturando al límite, ¿no? Entre 88% y 92%.
Y en los pacientes que reciben oxigenoterapia suplementaria vamos a requerir una saturación de 94%. Esto es variable y va a depender también de la altura donde nos encontremos. Por ejemplo, en Huancayo, en Puno, es muy diferente a la saturación de acá de Lima, porque no estamos a nivel, no están allá a nivel del mar, que nosotros esperamos saturadas a 100%, pero entre Huancayo y Puno, que son zonas altas, igualmente Cusco, nuestra saturación Cerro de Pasco va a llegar entre 90 a 91%, es una saturación normal dentro de ese contexto de nivel del mar que estamos evaluando, ¿no? Entonces, la utilización de la oxigenoterapia dice que es una recomendación fuerte y va a depender bastante de las evidencias que vamos a encontrar en todas las revisiones bibliográficas, y es altamente recomendada el uso de la oxigenoterapia en los pacientes portadores de COVID. Esto también fue algo muy interesante que encontré, por ejemplo, la guía donde dice primera línea para la atención del SARS-CoV, COVID-19, evaluación de la hipoxemia grave, necesidad de intubación y respuesta rápida, que es de este año, de los autores Helguera, Monares, Palacios y Hernández. Es una guía, como dice ahí textualmente, y la he copiado toda la guía, porque hace una revisión muy sucinta, muy precisa de que cómo podemos manejar a nuestros pacientes en la atención primaria, como les mencionaba, en el hogar o en un centro de salud. Entonces, él ha definido un semáforo. Ese grupo de autores han definido un semáforo, ¿no? Un semáforo que tiene la coloración amarilla, verde y roja, la que conocemos. Dentro de la coloración amarilla, ellos nos proponen, ¿no? Que debemos definir primero qué es hipoxia. Definir hipoxia acorde a la combinación de la saturación de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que debe ser, dice, menos de 315. En especial si el paciente está recibiendo oxígeno suplementario más de 2 litros por minuto. ¿Quién nos da más de 2 litros por minuto? Es una cánula nasal. Entonces, aquí nos dice que debemos de primero definir si este paciente está en hipoxia o no está en hipoxia. Entonces, la siguiente recomendación es, dice, definir la gravedad de hipoxemia con la combinación de saturación de CO2 como se representa en la tabla que sigue. Si yo tengo un paciente que necesita oxígeno, decía, de 2 a 3 litros, estamos hablando de un grado de hipoxia moderado. Si requiere 5 litros, o sea, está con cánula nasal, y ya está con una hipoxia de grado grave. Si tiene más de 5 litros, o sea, la relación entre el flujo necesario para mantener una saturación mayor de 95 y el grado de hipoxemia, nos va ya clasificando el grado de hipoxemia que nosotros tenemos en nuestros pacientes. Si yo estaba con una cánula nasal a 1 litro, 2 litros, y yo voy subiendo hasta 5 litros, y ya mi paciente no está saturando 95, 94 o 92%, lo que nos dice la OPS, y voy a pasar a un dispositivo que el siguiente vendría a ser una máscara de reservorio, estamos hablando ya de una hipoxia muy grave. Entonces, este cuadrito es muy importante, que lo debemos de tener igualmente en casa, como les mencioné, si manejamos pacientes pacientes particulares en el hogar, y también en los centros y puestos de salud donde es la atención primaria. Este cuadro tiene que estar claro para todos. Si es que el paciente obviamente no requiere oxígeno, no está en hipoxemia. Es algo obvio que nosotros lo podemos definir, ¿no? Pero si ya vamos a una hipoxemia muy grave, está pasando ya de una cánula nasal a una máscara de reservorio. Estamos en un semáforo amarillo que nos está alertando que este paciente está entre
en un estado de estabilidad y en un estado de inestabilidad, ¿no? O sea, que podría pasar de una hipoxia moderada a una hipoxia muy grave. Es un estado de alerta, el amarillo. Dentro de la evaluación de la hipoxemia, también debemos establecer el nivel de oxígeno en litros por minuto necesario para mantener la saturación, miren, mayor de 95, de acuerdo a la tabla que hemos presentado anteriormente. De conocerse los niveles de CO2, se puede emplear la tabla 2, que la vamos a ver. La clasificación resalta la importancia de que no existe la hipoxemia leve ni estática. La hipoxemia del paciente crítico corrige o empeora, nunca se queda en un mismo punto. Yo no puedo esperar que mi familiar esté 5 días con cánula nasal y no haya mejoría y no haga nada. Tiene que ya tomar otras decisiones porque ya va a ir asociado a mayor necesidad de oxígeno y obviamente va a haber un deterioro de las funciones vitales, un deterioro neurológico, un agotamiento muscular, respiratorio. Entonces, todos estos criterios nos van a ayudar a definir que ese paciente no está yendo bien en su terapia de oxígeno, de la administración de oxígeno, ¿no? Igualmente, en esta imagen, con una cánula nasal, miren cómo tenemos nuestra capacidad residual funcional de nuestros pulmones está reducida. Y con una cánula de alto flujo mejora en un 25% nuestra capacidad funcional residual de nuestros pulmones. Acá nos mencionaba que si nosotros sabemos ya el nivel de CO2, debemos emplear la tabla 2. Y esta tabla 2 nos dice relación entre la saturación de oxígeno y el nivel de CO2 para la evaluación de grado de hipoxemia. Igualmente nos habla de una hipoxemia moderada, grave, muy grave y extrema. Pero ya está evaluando. Si tu paciente está en CO2 de 30% y está saturando más de 94% y su relación saturación CO2 está menos de 315 entre 235, quiere decir que su nivel de hipoxia es moderado. Pueden ustedes coger su calculadora y dividir, como dice ahí, ¿no? La saturación de oxígeno entre CO2. Si mi paciente está saturando 92%, vamos a poner 92%, entre 2 litros de oxígeno, 5 litros de oxígeno, pongamos que está al máximo de 5 litros, me va a salir 184 del valor. Y vamos a ver, por ejemplo, en qué grado de hipoxia nos encontramos, o qué nivel de hipoxia nos encontramos, porque a mí me salió 184. 92% entre 0,5. He sacado 184. Si alguien lo puede hacer, también sería lo ideal. Y corroboremos si es que realmente sale este valor, ¿no? 184, yo estaría hablando, miren, entre una hipoxemia muy grave o una hipoxemia extrema. Porque mi nivel de saturación está en 92%. Cuando tenemos un nivel de hipoxia grave, estamos con un CO2 0,40 o 40%, una saturación de oxígeno menos de 94 y una relación saturación CO2 menos de 235, un nivel de hipoxia grave. Si tenemos una cánula nasal a 5 litros, ¿no? A 5 litros, perdón, esto es máscara de reservorio, porque hasta solo 40% nos da una cánula nasal. Y 50% de frío, ya estamos hablando de una máscara de reservorio. Y la saturación de oxígeno es menos de 95% y una relación saturación CO2 está en 190, estamos hablando de hipoxia, nivel de hipoxia muy grave. Si estamos con CO2 mayor del 50% o una saturación menos del 90% y una relación saturación CO2 150, el nivel de hipoxia es extremo.
Entonces, no debemos esperar que nuestro paciente esté en ese nivel extremo para recién tomar las medidas, por ejemplo, de transportarle a un centro hospitalario. Nosotros ya debemos estar en alerta, por ejemplo, cuando estamos en una cánula nasal, 40% de fibra, está saturando menos del 94% y la relación saturación de oxígeno CO2 es menos de 235, estaríamos hablando de una hipoxia grave y yo ya debo de tomar otras medidas. La oxigenoterapia, la administración lo podemos hacer los enfermeros y también nos pueden ayudar el personal técnico. Pero recordemos que todo este tratamiento tiene que estar guiado por un médico. Y si no hay un manejo médico adecuado, que no solamente es la administración de oxígeno, ya les comentaba, sino también ver la patología de fondo. Y la patología de fondo, por ejemplo, una hiperglicemia, una hipoglicemia, una hipertensión, una hipotensión, una arritmia, una falla renal, una falla hepática, nosotros como enfermeros o como personal técnico no lo podemos manejar, tiene que manejarlo el médico. Entonces, si estamos en un centro puesto de salud, obviamente el médico es el que está dirigiendo el trabajo. Y si estamos en el hogar, yo también tengo que saber mis límites como personal de salud, hasta cuánto yo puedo llegar a trabajar, por ejemplo, con la administración de oxígeno, ¿no? Hasta cuándo yo puedo disponer de este oxígeno para poder administrar hasta una cánula nasal o una máscara de reservorio, si es que no yo tengo el apoyo o la asistencia directa de un médico, ¿no? Eso es importante para nosotros, que debemos saber
Buenas tardes, disculpen el inconveniente, son cosas que suceden en cursos en vivo. A la ponente se le ha apagado la computadora y está resolviendo el inconveniente para poder reconectarse nuevamente.
Disculpen, ya estamos nuevamente conectados. Van a disculpar que he tenido casi toda la mañana el problema con la computadora y pensé que ya se había solucionado, pero igual sigue fallando. Vamos a continuar con nuestra presentación y disculpas por este inconveniente. Como ya les comenté, creo que ahora sí hemos retomado las imágenes y se logra escuchar. Sí, ahora sí, ya se escucha y ya no está congelada la pantalla. Ya, disculpen más bien. Vamos a continuar entonces. Seguíamos entonces con la evaluación de la hipoxemia y nos derivaba a la tabla 2 que hemos estado viendo, que teníamos nivel hipoxia moderada, grave, muy grave y extrema. Y esto fácilmente lo podríamos sacar entre la relación de la saturación de oxígeno y el nivel de CO2. Y ahí nosotros tenemos la escala para poder determinar. Igualmente seguimos el semáforo en amarillo dentro
de esta evaluación que hacen sobre el nivel de hipoxia. Vamos a pasar entonces al semáforo en verde cuando se trata de esta guía para la evaluación de pacientes de hipoxemia grave con necesidad a la posibilidad de intubación. Dentro del verde tenemos recomendaciones que establecen la necesidad de evaluación por un experto. Les estaba comentando que todo este trabajo de oxigenoterapia no sería efectivo si es que no tenemos la ayuda principal del médico, ¿no? En este caso nos recomienda la evaluación de un experto sobre el riesgo de necesitar intubación y ventilación mecánica invasiva según el índice de ROX. Entonces el índice de ROX también nosotros lo podemos sacar si es que estamos teniendo a nuestro paciente en el hogar. Miren, es fácil de sacar PO2, o sea, la cánula lateral nos da 1 litro, 2 litros, 3 litros, hasta 5 litros y estamos hablando de un PO2 del 50%. Perdón, 40%. Y si es que estamos trabajando con máscara de reservorio, a ver, me dicen que no se escucha, ¿me pueden avisar si es que no se escucha? Me están escribiendo si se escucha. El volumen lo tengo al máximo. ¿Se escucha, por favor? Sí, sí se escucha bien. Allá. Entonces, por favor, la colega que me ha escrito por el chat, tal vez volver a reiniciar su Zoom. Jessica Ramos, por favor, revisa su Zoom, tal vez es el audio tuyo que está fallando. Entonces, estábamos hablando de cómo sacar el índice de ROX. Es la relación de PO2, si hablábamos de cánula nasal, tenemos de 24 hasta 40%. Y si pensamos en una máscara de reservorio, estamos pensando desde el 50% hasta el 100%, ¿no? Con esta máscara de reservorio. Y la saturación de oxígeno vamos a valorarlo a través de un oxímetro y la frecuencia respiratoria también la podemos contar en 1 minuto en nuestros pacientes. Una vez entonces que hemos hallado el índice de ROX, nos va a determinar si este paciente va a necesitar ventilación mecánica invasiva o va a requerir cuidados más complejos, o tal vez también puede ir a lo contrario, ¿no? Que el paciente ya se está estabilizando y va a requerir tal vez la disminución de oxígeno dependiendo de la estabilidad de nuestro paciente, como lo vayamos a encontrar, ¿no? Igualmente acá nos presenta una tabla cuando trabajamos con el índice de ROX. Nos dice si el índice de ROX es menos de 5, continuar con el monitoreo. Si el índice de ROX es menos 5 a mayor de 3, revalorar tras una nueva intervención. Si el índice de ROX es menos de 3, necesita la evaluación del experto, en este caso el médico, y de no contarse con recursos necesarios, solicitar de manera inmediata el traslado del paciente a un área de mayor complejidad, ¿no? Igualmente, la Sociedad Chilena de Enfermeras habla de una orientación técnica de cuidados de enfermería en el paciente portador de COVID, ¿no? Y nos dice que debemos hacer una evaluación física y ordenada y una escalada de trabajo respiratorio para unificar los criterios de evaluación de los mismos, o sea, siguiendo el ejemplo del índice de ROX que hemos desarrollado, y también nos propone una figura que la vamos a ver. Entonces, recomendamos que ante las escalas de trabajo respiratorio mayor de 4, se solicite, ¿no?, lo que es la evaluación de un experto. En los casos donde se cuenta con el recurso humano y materiales para mantener adecuadamente las líneas arteriales, recomendamos el empleo de las mismas para la evaluación seriada de gases arteriales. Estamos hablando del primer nivel de atención por el caso. Recomendamos, en casos de no contar con los recursos de líneas arteriales, la evaluación de gases sanguíneos de manera inicial mediante sangre venosa periférica y de la misma muestra que se emplea para otros estudios bioquímicos. En los casos donde no se cuenta con líneas arteriales y sea necesario evaluar con frecuencia los gases arteriales, recomendamos el empleo de mediciones de gases sanguíneos y sangre venosa, y se recomienda que un experto evalúe la necesidad de una intubación del paciente con una PCO2 mayor de 50. El monitoreo de estos pacientes que ya están en hipoxia grave
y muy grave, se requiere una gasometría para poder monitorizar, como nos menciona acá el texto, la PCO2. Si este paciente ya se está yendo a una acidosis de tipo respiratoria, una hipercapnia, nosotros lo llamamos, porque el CO2 va en aumento, entonces requiere, como menciona al final, una intervención de nuestro paciente. Esta es la figura 1 que nos menciona en el primer ítem acá, ¿no? Empleo de la evaluación física ordenada y una escala de trabajo respiratorio según los criterios de evaluación que nosotros requerimos. Si vemos, obviamente, que un paciente tiene una frecuencia respiratoria en un minuto menos de 20, estamos hablando de una escala de 1. Si estamos con una frecuencia respiratoria de 21 a 25, el valor va a ser 2. La frecuencia respiratoria de 26 a 30, el valor va a ser 3. Y mayor de 30, obviamente, tiene más necesidad de oxígeno, el valor va a ser 4. Si tenemos la presencia de aleteo nasal, este paciente está entrando a una hipoxia de tipo grave. Si hay una retracción del esternocleidomastoideo, igualmente es una hipoxia grave. Esto normalmente lo hacemos a la palpación subjetiva. Y si tenemos respiración abdominal, igualmente la evaluación es subjetiva, porque nosotros podemos, o subjetiva y objetiva, porque podemos permitir que levante el paciente su polo y observamos que realmente tiene el famoso tiraje subcostal, ¿no? Que ya hace uso de los músculos accesorios para poder respirar. O su respiración es más abdominal que torácica. Esta propuesta, dice escala de trabajo respiratorio en pacientes con diagnósticos COVID, tiene una limitante. O sea, cuando nosotros estamos trabajando en un área de triaje COVID, estamos obviamente con todo el EPP, el equipo de protección personal, pero cuando el paciente vamos a evaluar el aleteo nasal, vamos a tener que decirle, señor, está con su canula nasal, bájese la mascarilla para poder observarlo. Entonces, ese retiro de la mascarilla, dice acá textualmente, que podría ser una fuente de que podríamos nosotros contaminarnos con los generadores de aerosoles cuando el paciente esté emitiendo al momento de respirar, ¿no? Eso vendría a ser una limitante en cuanto a la evaluación del aleteo nasal. Y la frecuencia respiratoria, la retracción esternocleidomastoidea y la respiración abdominal, si no tenemos limitación para la evaluación porque podemos realmente observarlo, o también sin necesidad de que el paciente se esté retirando la máscara nasal, porque esto está en otras partes del cuerpo, no en la vía respiratoria, obviamente, ¿no? Igualmente, acá nos habla de otra escala que va a requerir, miren, hospitalización. Como le menciono y vuelvo a repetir tal vez muchas veces, o sea, no debemos esperar que nuestro paciente entre con una claudicación respiratoria para nosotros recién solicitar la ayuda, primero la evaluación médica, después solicitar que el paciente sea transferido a un centro hospitalario. No, para eso es importante esta tarde que nosotros revisemos se puede decir, manejo de la oxigenoterapia, pero con sus limitantes, porque tampoco nosotros no podemos estar haciendo que nuestro paciente se vaya deteriorando y vayamos observando el deterioro hora a hora o día a día, ¿no? Tenemos que tener las limitaciones. Entonces, la escala de News habla de un porcentaje de 0 y va a una escala de 1, 2 y 3, que es el negativo, y de 1, 2 y 3, que es las escalas positivas. Obviamente, cuando las escalas son negativas o los números son en -1, -2, estamos hablando de un paciente de una hipoxia de tipo muy grave. Por ejemplo, ¿no? La saturación de oxígeno menos de 83, obviamente el paciente requiere hospitalización. Pero si yo me voy a mi lado positivo y la saturación es mayor de 97, no, está bien. Si este paciente requiere, dice, oxígeno más de 5 litros, sí requiere, entonces obviamente necesita todavía hospitalización. Si no es entero, por ejemplo, es como una escala neutra, no requiere oxígeno, obviamente está el paciente. Si la presión sistólica, ¿no?, está menos de 90, entre 91, 100 o menos de 110,
es un criterio que el paciente vaya a hospitalización. Estamos hablando de presión sistólica, o sea, quiere decir que está con 90 sobre 50, está con 90 sobre 40, 80 sobre 50 o 110 sobre 50 sobre 60. Estamos hablando de un paciente de alto riesgo que va a requerir hospitalización. La frecuencia cardíaca, si está en menos de 41 latidos por minuto, requiere hospitalización. Entre 41 y 50 igualmente requiere hospitalización. Entre 51 y 90 podemos estar observando todavía y evaluar, ¿no? Posiblemente en que no vaya todavía hospitalización. ¿Está orientado? Sí. Entonces todavía no está en un estado neutro que todavía no requiere hospitalización. Pero si ya obviamente está confuso, está reteniendo CO2, está haciendo hipercapnia, y es un signo de la hipercapnia, la confusión, requiere hospitalización. Si la temperatura está a menos de 35 o la temperatura también está entre 36,1 a 38, igualmente también es un criterio para la hospitalización. Acá dice, dentro de las primeras horas de ingreso, al estar el puntaje mayor de 5, posterior a 48 horas del ingreso, al estar a que sea mayor de 4 puntos, perdón. Esta evaluación nos dice, si nosotros simplemente observamos a nuestro paciente y vemos el deterioro de las funciones vitales, nosotros como familiar en el hogar o también dentro del área hospitalaria tenemos que requerir la evaluación médica e informar. Este paciente llegó con un Glasgow 15, le he puesto una máscara de cánula nasal, máscara de reservorio, o también incluye eso la cánula de alto flujo, pero se está deteriorando, está descompuso, la frecuencia cardíaca está bajando, la presión arterial está bajando, o también se puede ir al límite, como dice acá, mira, taquicardia mayor de 130 por minuto. Este paciente necesita una reevaluación y va a requerir posiblemente una intubación intratraqueal. Entonces, hasta ahí hemos visto esta revisión de esta guía, donde nos ayuda bastante, esta es la guía, para la atención en la primera línea, en el paciente portador de COVID-19, para valorar la hipoxia grave y la necesidad de una respuesta de manera inmediata o rápida, como nos menciona, ¿no? Esta escala nos puede servir y si ustedes se han dado cuenta es muy fácil de aplicar en el hogar o en área hospitalaria, ya que en generales o intermedios donde nosotros nos encontramos laborando, es importante. Nuestros cuidados respiratorios ya están bien establecidos en todo lo que es la parte del trabajo de enfermería. Entonces acá yo lo que les muestro son las etiquetas diagnósticas. Si tenemos un paciente con agotamiento o tiraje subcostal, vamos a hablar de un patrón respiratorio ineficaz relacionado a fatiga de músculos respiratorios, ¿no? Si tenemos deterioro de la ventilación espontánea, quiere decir que ya requiere de una cánula nasal, de una máscara de reservorio, cánula de alto flujo, o sea, ya no está con la ventilación espontánea, sino tenemos un deterioro de la ventilación espontánea porque ya requerimos un suplemento de oxígeno para que pueda ventilar nuestro paciente. Dentro del dominio 3, que es eliminación, intercambio y la función respiratoria, hablamos de un intercambio de gas, deterioro del intercambio de gas relacionado a qué? Puede ser hipoxia, hipercapnia, hipocapnia. Si es paciente COVID, vamos a tener deterioro del intercambio gaseoso relacionado a hipoxia, deterioro del intercambio gaseoso relacionado a hipercapnia, que son los dos principales que conocemos. Y si ya a esto asociado tiene presencia de secreciones en nuestro paciente, vamos a hablar de los diagnósticos que pertenecen al dominio 11, que es seguridad y protección, que es limpieza ineficaz de vías aéreas y el riesgo de aspiración. Nuestros cuidados esperados frente a este tipo de paciente, la limitación de oxígeno, tenemos permeabilidad de vías respiratorias, intercambio gaseoso y la ventilación adecuada, ¿no? Estos cuidados generales que voy a mencionar son en relación a los tres dispositivos, o sea, oxígeno, cánula nasal, máscara de reservorio y cánula de alto flujo, son cuidados generales que nos sugiere también esta guía técnica chilena, ¿no?
Por ejemplo, en cuanto al manejo de la vía aérea, el paciente debe estar en posición de 45 grados, mantener la vía aérea permeable, mantener humidificación activa o pasiva de la vía aérea según corresponda. Todos los dispositivos de oxigenoterapia deben ser individuales, limpios y secos. Algunos servicios se estilan, por ejemplo, cambiar cada 48 horas o cada 72 horas, por ejemplo, las cánulas nasales. Y las máscaras de reservorio, obviamente, si se ven sucias o manchadas, se tiene que cambiar según la necesidad, ¿no? Cambiar las conexiones, como menciona ahí, las cánulas nasales, máscara de reservorio, cuando estén sucias o según también las normas establecidas de la institución. Por ejemplo, el frasco humidificador debería de cambiarse cada 24 horas, pero hemos visto que hay tanta necesidad, por ejemplo, de los frascos humidificadores que a veces utilizamos 5 a 7 días el frasco. Lo que hacemos es solamente recargar el agua destilada cada 6 a 8 horas hace la recarga del agua destilada, ¿no? En cuanto al manejo de la ventilación, acá tenemos nuestra, ¿cómo lo podríamos decir? Nuestro actor principal es un saturador que todos tenemos, obviamente, y ahora en la casa y también dentro del contexto hospitalario tenemos un saturador que nos ayuda, por ejemplo, a valorar la oximetría de nuestros pacientes, ¿no? Debemos, valorar y observar constantemente lo que es la presencia de tos, presencia de secreciones, si tiene el paciente presión torácica, si hay disnea y cianosis periférica también. Vigilar atentamente la oximetría en estos pacientes, debemos usarlo de manera constante. Evaluación continua de cualquier deterioro en la mecánica respiratoria para ajustar las estrategias de la oxigenoterapia o adoptar medidas urgentes de respuesta. Cuando se refiere, por ejemplo, a evaluar de manera continua el deterioro de la mecánica respiratoria, se refiere cuando hacemos aleteo nasal, uso de músculos accesorios en el momento de respirar, o sea, respiración abdominal, y presencia bien marcada del músculo esternocleidomastoideo, obviamente asociado de polipnea, o puede haber una disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Una braditis también puede haber, no solamente polipnea, sino que puede haber braditis. Dentro de la monitorización, por ejemplo, circulatoria, nos sugiere esta guía de orientación técnica de cuidados de enfermería en paciente crítico, como digo, es una revisión reciente de este diciembre del 2020, donde debemos de monitorizar a nuestros pacientes los signos vitales de manera continua, analizar frecuentemente el llenado capilar como un elemento no invasivo de la perfusión. O sea, yo tengo al paciente con un suplemento de oxígeno y debo estar observando cuánto está de presión, cuánto de temperatura, cuánta frecuencia cardíaca, cuánto de frecuencia respiratoria, la saturación, cuánto está en estos pacientes, y debo observar la periferia, o sea, el llenado capilar, por ejemplo, de las manos, de los pies, cómo va este llenado capilar es importante. Recordemos que el llenado capilar se evalúa. Yo no puedo evaluar cuando el paciente está elevado su mano y tampoco está tirado, ¿no? Tiene que ser a la misma altura donde está el cuerpo, si está recostadito en esa misma altura, yo tengo que girar la mano, presionar la yema del dedo con fuerza, unos 2 segundos, soltar y verificar el llenado capilar. Si es mayor de 2 o menor de 2 segundos, ahí vamos a observar que hay. Si es mayor de 2 segundos, hay hipoperfusión, o sea, se está alterando la perfusión periférica y se debe informar también al médico. Miren, mantener un balance hídrico, instalación y supervisión de sistemas de hidratación, ¿no? En nuestros pacientes, realizar el balance hídrico según la necesidad del paciente y la revisión y definición en conjunto con el médico de los volúmenes y fármacos. Como les mencionaba, es importante el manejo médico en este tipo de pacientes. La idea siempre es mantener un balance negativo, o sea, no debo mantener un balance positivo, porque el poco volumen en exceso que nosotros tenemos posiblemente va a ir a los pulmones y nos va a generar crépitos o congestión pulmonar. Y la idea es mantener un balance siempre negativo o un balance neutro en estos pacientes. El monitoreo, como él menciona, debe ser progresivo y de manera continua.
programación, por ejemplo, si es que nosotros estamos con un monitoreo, un monitor central, debemos programar las alarmas para que nos puedan llamar la atención al momento que hay hiperventilación, hipotensión, hipertermia, ¿no? Todos esos signos extremos debemos de estar, programar las alarmas y evitar que nuestro paciente se descompense tal vez por no haber programado las alarmas. Optimizar, dice de esta manera, la estrategia de que nosotros todos debemos de visualizar los monitores. O sea, no solamente la monitorización debe estar a la vista de la enfermera, sino también de todo el personal de salud. El técnico, por ejemplo, cuando obviamente está sonando la alarma, no solamente va a apagar la alarma, sino también te informa por si acaso está marcando la alarma de presión, que está hipertenso, que está sonando la alarma de saturación, que está cayendo la saturación. Entonces, todo es un trabajo en equipo. Igualmente dice que debemos de tener el ambiente, tener cuidado con nuestro ambiente, que las puertas deben estar de nuestras áreas, ¿no? Dependiendo, evitando, dice, que ingrese a la unidad, las puertas, evitando ingresar periódicamente a la unidad del paciente, sin dejar en todo momento de lado la observación. Ya en todas las unidades, por ejemplo, han empezado a trabajar lo que es la sala de pacientes, y tenemos como un cubículo o una como cápsula específica transparente donde podemos observar a nuestro paciente, ¿no? Eso, en este cubículo, normalmente nosotros tenemos el monitoreo de todos nuestros pacientes y para eso tenemos una ventana transparente donde podemos observar a nuestros pacientes. Debemos ingresar a las salas, por ejemplo, de intermedios generales, solo lo necesario. Va a depender por ejemplo, si nuestras áreas ya tienen filtros EPA, donde haya la descontaminación a través del aire acondicionado o el aire comprimido, perdón, nosotros podemos entrar constantemente a nuestras salas de intermedios o generales. Pero si no contamos con eso, debemos de mantenernos en estos cubículos que normalmente tenemos para evitar que nosotros estemos constantemente frente a la aerolización de nuestros pacientes. Para eso es importante las salas, tanto de intermedios como de generales, tienen que tener estos cubículos. En cuanto al estado neurológico, obviamente, si tenemos un plasma que se va deteriorando a las horas, nuestro paciente está delicado, se tiene que informar, se debe por eso monitorear constantemente, ¿no?, la escala de Glasgow. El manejo del ambiente, la valoración, por ejemplo, de la piel de nuestros pacientes para evitar las lesiones por presión. Hemos tenido lesiones por presión, por ejemplo, en el pabellón auricular, porque la cánula tal vez estaba muy ajustada, o tal vez en las mismas fosas nasales. Tenemos que ser muy minuciosos al observar constantemente. Mantener, dice, las condiciones de luz, ruido, temperatura y adecuada en las habitaciones de los pacientes para favorecer la recuperación. La noche debe ser para los pacientes también para que puedan descansar. La idea es que en el día se mantengan despiertos y no inviertan el sueño. Para eso es importante tal vez tener la luz tenue, porque es difícil en la noche apagar todas las luces en nuestras áreas de intermedios generales. Bueno, obviamente en la UCI es más difícil, pero sí podemos tener una luz tenue para favorecer el descanso de nuestros pacientes. Dice aplicar también los protocolos locales con respecto a la ventilación natural, o sea, ventanas, puertas, segregación de flujos, consideraciones con respecto al manejo de residuos. Ya en la mayoría de nuestras áreas también intrahospitalarias tienen el personal exclusivo que hace el manejo de los residuos que van eliminando nuestros pacientes portadores de COVID. Y si tenemos en la casa, recordemos también que hay personal de la calle, de limpieza, que va a recoger este material contaminado, y es necesario que nosotros lo pongamos en bolsas rojas, con doble bolsa, para que tengan cuidado nuestro personal de limpieza que trabaja también en el área pública, ¿no? Porque no debemos de pensar solamente en nosotros, sino también pensar en ellos, que en algún momento se pueden contaminar, tal vez porque no hicimos un buen manejo de los residuos de nuestros pacientes en el hogar, que tenían soportadores de COVID. Entonces, la oxigenoterapia, ahora sí vamos a ver a detalle
la cánula nasal, la máscara de reservorio y la cánula de alto flujo, que son los tres dispositivos principales. Entonces ya tenemos un mix muy establecido que es la oxigenoterapia, donde nos dice que debemos de mantener la permeabilidad de las vías aéreas, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema calefactado o humidificado, administrar el oxígeno, comprobar la posición de nuestro paciente, controlar la eficacia de la oxigenoterapia a través del pulsosímetro, si se cuenta con una gasometría arterial es lo ideal, y retiro gradual de los dispositivos de oxígeno. Recordemos también, así como nos hace bien estos dispositivos, el oxígeno también puede generar un daño en nuestro organismo. Por eso es importante que si ya va mejorando nuestro paciente, ir retirando de manera gradual lo que es los dispositivos de oxígeno. Entonces, las cánulas nasales también son llamadas tapas nasales, o también nosotros le llamamos acá bigoteras, ¿no? Son dos pequeñas cánulas de material plástico de aproximadamente 1 centímetro de longitud que se introducen en las fosas nasales y que se mantienen en su posición con un sistema de fijación por detrás de las orejas. Yo les mencionaba que en esta parte, justamente donde tiene estos protectores, que existen ya en el mercado, la mayoría de nuestros pacientes han hecho lesiones por presión. Por ejemplo, tienen, dice, puntas curvas protectoras para oídos y mejorar el ajuste anatómico de nuestro paciente y mejor confort. Esta es la mayor incidencia, por ejemplo, por la mascarilla también, que pueden hacer lesiones por presión. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Colocar, por ejemplo, Cabilon, en la casa puede ser a sangre de grado. Después también tenemos de otras marcas los ácidos grasos, ¿no? El aceite de bebé, que es un aceite muy simple, se puede poner como un protector para que no se dañe esta parte de la orejita del pabellón auricular que normalmente se lesiona, ¿no? Después tenemos diversas puntas de nuestras cánulas nasales. Esta, por ejemplo, es punta recta, estas son curvas con dientes, combina, dice, ambos diseños anteriores, o sea, las curvas más los dientes. Las curvas, por ejemplo, mejora el ajuste anatómico, no daña, ¿no? O sea, no daña prácticamente las narinas. Y los dientes acampanados, para que sea un poco más lento el flujo de oxígeno, se usa este tipo de bigotera o de cánula nasal. Esas son la mayoría. Nuestros pacientes que tienen igualmente en el hogar, en el área hospitalaria, que están con cánula nasal, tienen que usar de manera obligatoria su mascarilla. Recordemos que ellos generan muchos aerosoles y no pueden estar contaminando a nosotros o a los demás que viven en casa o en el área hospitalaria. Así es que se coloca la cánula nasal y va con su máscara, una mascarilla quirúrgica, ¿no? Que tenemos, que es la de prevención para que pueda disminuir la carga bacteriana. La concentración de la cánula nasal la conocemos, ¿no? Normalmente 1 litro te da 24%, 2 litros 28%, 3 litros 32%, 4 litros te da 36% y 5 litros nos proporciona 40% de fibra. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de esta cánula nasal? Que se va a adaptar a la anatomía de las fosas nasales, que va a mejorar tu frecuencia respiratoria, ¿no? En las etapas, recordemos, de hipoxia leve o moderada, va a mejorar también nuestro patrón ventilatorio. Y acá tenemos el detalle, ¿no? Por esta narina, por ejemplo, ingresa el oxígeno al organismo y por la otra narina nosotros estamos eliminando lo que es el CO2. Por eso tiene dos conectores que van específicamente a la anatomía de las fosas nasales. ¿Qué evidencias tenemos del uso de dispositivo de cánulas nasales, ¿no? Los pacientes con COVID-19 que ingresan a una área crítica con dificultad respiratoria, hipoxemia o inestabilidad hemodinámica deben recibir oxigenoterapia durante la reanimación. O sea, durante las etapas básicas sí está recomendado la cánula nasal. Iniciar oxigenoterapia por cánulas de bajo flujo, y ajustar el flujo hasta 5 litros por minuto para mantener una saturación objetiva de 92%. Por ejemplo, esto es una sugerencia de la OPS a OMS
sobre la saturación de oxígeno con cánulas nasales. Recordemos esa guía que también les presenté, guía de atención primaria, nos hablaba de una saturación objetiva del 94%. En nuestro contexto del área hospitalaria, por ejemplo, de la almenada que nosotros trabajamos, mantenemos una saturación de 92 a 94%, que es lo ideal en este tipo de pacientes, ¿no? A ver, en pacientes embarazadas sí necesitamos que la saturación sea de 92 a 95%, y ahí es como le menciono que es la guía de la Organización Mundial de la Salud. Igualmente este 92% es de la guía de la Organización Mundial de la Salud, que es OPS o OMS, que la guía ustedes las pueden encontrar en el internet. En el contexto COVID, por eso nuestra imagen, ¿no? Cuando nosotros presentábamos el curso, les habrá generado un poco de polémica en poner una máscara de reservorio, como les comentaba al inicio de la presentación, si se utiliza una máscara de nebulización o se usa la nebulización en los pacientes COVID. Si ustedes observan, están las dos máscaras tachadas. Tanto la de Venturi como la de nebulización no se usan en nuestros pacientes portadores de COVID. Ambos son generadores de aerosoles y la contaminación es muy alta, y posiblemente nosotros en el hogar o en el área hospitalaria nos vamos a contaminar más rápido de COVID, porque la carga bacterial de estos dos dispositivos es muy alta. Entonces ya tenemos también evidencias. Ambos sí se pueden utilizar post-COVID, pero en la etapa infecciosa, dentro de los 21 a 25 días se consideran, dependiendo de los autores que podamos revisar, que es la etapa infecciosa, con estas nuevas variantes, brasilera, europea, la variante china, que teníamos, ¿no? O sea, 3 hasta 4 variantes creo que están hablando, la africana también. Debemos de cuidarnos, dicen, entre 21 a 25 días, porque estamos generando muchos aerosoles que podemos contaminar a nuestros familiares o nos pueden contaminar a nosotros con el personal de salud. Por eso no se usa estos dos dispositivos en el contexto COVID. La máscara de reservorio sí la usamos una vez que tal vez hemos fallado en usar las cánulas nasales o no nos han logrado la meta, que es la saturación de 92 a 94%, yo paso a la siguiente etapa, que es la máscara de reservorio. ¿Por qué estoy obviando esa etapa que es Venturi, no? Me paso a la máscara de reservorio. Y ya paso de un sistema de bajo flujo, que venía a ser la cánula nasal, a un sistema de alto flujo, que es la máscara de reservorio. Miren, si se dan cuenta, cuando viene una máscara de reservorio, primero debemos de insuflar la bolsa con el oxígeno para recién colocar y no retirar este dispositivo de válvula exhalatoria, ¿no? Si yo retiro este dispositivo de válvula exhalatoria, me voy a esta imagen, que es máscara de reservorio con reinhalación parcial. ¿Qué quiere decir acá, no? Que voy a sacar este protector de válvula exhalatoria y yo, si quiero dar mayor cantidad de oxígeno, no voy a lograr, por ejemplo, el 100%, porque si yo le retiro esta válvula exhalatoria, le voy a dar solamente 60 al 80% con esta válvula de reinhalación parcial. Pero si yo no retiro la válvula exhalatoria, sin reinhalación, lo que estoy dando es el oxígeno al máximo, 15 litros en mi flujómetro, y tengo en mi bolsa de reservorio, estoy proporcionando hasta 100% de oxígeno a nuestros pacientes. Entonces la mascarilla facial, entonces ahí también el detalle de ambos dispositivos. La mascarilla facial con bolsa de reservorio a 10 litros hasta 15 litros nos va a proporcionar sistemas de alto flujo. Una vez estabilizado el paciente, debemos ir disminuyendo poco a poco hasta alcanzar nuestra saturación de 92 hasta 94%. Este es el detalle. A veces nos entrega la máscara de reservorio, ¿saco o no saco? O sea, siempre es la duda, ¿no? ¿Saco este protector? ¿No saco esta válvula exhalatoria? Si yo necesito, obviamente, proporcionar mayor cantidad de oxígeno,
no debo retirar la válvula exhalatoria y estoy dando hasta el 100% de eso. Y si yo requiero, ¿no?, de 60-80%, lo retiro la válvula exhalatoria y estoy utilizando una máscara de reservorio, pero un sistema de reinhalación parcial. Y acá tenemos una máscara de reservorio que no tiene el sistema de reinhalación, ¿no? Esa es la diferencia. En cuanto a nuestra pirámide de escala, IHAM, por ejemplo, estábamos ya en la segunda etapa, porque oxigenoterapia, que les comentaba al inicio, es solamente utilizar cánula nasal y máscara de reservorio. Cánula nasal bajo flujo y máscara de reservorio alto flujo. Vamos a pasar a la segunda etapa de nuestro triángulo, donde vamos a hablar de las terapias de alto flujo mediante cánulas nasales. Entonces, las cánulas nasales son los dispositivos que nos van a administrar, como dice su nombre, sistemas de oxigenoterapia, pero a alto flujo. Van a ir en un promedio desde 30 hasta 60 litros por minuto. Acá, como menciona, administra un flujo de gas hasta de 60 litros por minuto mediante cánulas nasales con proporciones variables de CO2, de aire y oxígeno. Solo deben usarse en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria hipoxémica y deben ser monitorizados todos nuestros pacientes. Reduce la necesidad de intubación, lo que agrega una variable en el control del paciente. Igualmente, este paciente que está utilizando cánula de alto flujo debe utilizar su máscara quirúrgica para evitar la generación de aerosol. Ustedes acá en la imagen van a ver que este es el dispositivo, ¿no?, de una cánula de alto flujo. Vamos a tener un mezclador de oxígeno, el sistema de humidificación activa, el soporte. La mayoría de los equipos tienen un soporte. Tenemos todo el circuito, ¿no?, para la administración de oxígeno. Acá tenemos nuestros corrugados. Es un corrugado único, pero si se dan cuenta, acá tenemos el inhalatorio y el exhalatorio, ¿no? Tenemos la conexión. Tenemos un soporte para el armado que viene a ser este bracito y la cánula nasal, obviamente. Las cánulas nasales disminuyen el trabajo respiratorio con la administración de gases a alto flujo, que está calentado, ¿no?, con una humidificación activa a una presión positiva, y disminuye el espacio muerto, resultando en la mejora de la ventilación y la perfusión. Esto es un grado de recomendación alta. La mayoría de nuestros pacientes que han claudicado o han fallado a una cánula nasal, han pasado a una máscara de reservorio y tal vez han pasado a una cánula de alto flujo, la mayoría se ha recuperado. O tal vez si hemos tenido toda la posibilidad de frente ir a una cánula de alto flujo, la mayoría de nuestros pacientes se han recuperado. Por eso es un grado de recomendación alto. Y esta es la guía de orientación técnica del cuidado de enfermería en manejo del paciente crítico del 2021 de la revisión chilena, que también la hice, ¿no? Entonces, si un paciente con cánula de alto flujo necesita el monitoreo de los signos vitales, ya lo habíamos comentado, el monitoreo general al inicio, todos los pacientes de cánula nasal, máscara de reservorio y cánula de alto flujo necesitan monitoreo de signos vitales. Se debe informar al paciente los beneficios de esta cánula, escoger la talla adecuada para evitar la aspersión de partículas. Estas tienen también tallas S, M y L. Entonces, de acuerdo al rostro del paciente, nosotros debemos escoger la talla adecuada para evitar la generación de aerosol. Se inicia de preferencia. Algunas literaturas dicen iniciemos a 30 litros por minuto, otros dicen a 40 litros por minuto, como menciona esta orientación técnica, ¿no?, chilena. Y aumentar el CO2 de manera gradual según la necesidad de evolución clínica, el plan terapéutico e indicaciones médicas, y la temperatura ideal mínima es de 31 grados empezar. Otros de frente empiezan a 37 grados o a 36 grados, pero eso ya va a depender de la indicación médica, ¿no? Esto, por ejemplo, es un nivel de recomendación moderada. Acá tenemos igualmente otra imagen para conocer
el controlador de flujo y oxígeno, este es el frasco de agua destilada que se conecta al sistema, el humidificador o el calentador, las tubuladuras, ¿no? Tubuladura inhalatoria y exhalatoria y las cánulas nasales. Ese es normalmente el esquema que tenemos en las cánulas nasales. Dentro de la monitorización también, no es que yo voy a dejar a mi paciente con la cánula nasal y sin haber observado, como ustedes ven en la imagen, ese tiraje subcostal. Debe mantenerse en alerta ante los signos tempranos de un aumento del trabajo ventilatorio, como es disnea, aumento de la polipnia, uso de musculatura accesoria, como se ve en la imagen, desaturación, aumentos rápidos y progresivos del flujo y tanto del oxígeno. Esto, por ejemplo, es un nivel de recomendación alta. Yo, como personal de salud, ya sea enfermero, técnico que estoy manejando al paciente, debería de estar observando cómo está la frecuencia respiratoria, está tal vez más polimédico, está disminuyendo, está utilizando más la barriguita para respirar ese paciente, cuánto está mi saturación de inicio. Empecé con saturación, por ejemplo, de 80, 85, ya está subiendo 88, 90, estoy viendo bien, pero si es 85 está igual en 85, ya pasaron 4 horas, yo tengo que informar al médico que ya está mejorando, ¿no? Entonces, se tiene que tal vez modificar los parámetros de esta cánula de alto flujo para esperar una saturación mejor o tal vez requerir la intubación de nuestro paciente. También se sugiere, dice, uso de mascarillas, y ya lo comenté, el paciente que está con cánula de alto flujo tiene que utilizar su mascarilla quirúrgica para evitar la generación de aerosoles, que esto es una recomendación muy alta. Se debe humidificar la vía aérea con sistema activo para evitar el daño de las vías respiratorias. Utilizamos para eso el agua destilada. Se puede realizar la pronación de nuestro paciente y valorar la respuesta clínica. La mayoría de que sí es posible en casa también. Si estamos con cánula nasal y puede ponerse el paciente de barriguita o la pronación, sería lo ideal. Igual con reservorio, mantenerse de barriguita, cánula de alto flujo, pronarlo, sería lo ideal, ¿no? Con nuestros pacientes porque ayudan a mejorar la ventilación, tanto pulmonar como también se mejoran los volúmenes, los flujos en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de la cánula de alto flujo? El CO2 es constante, optimizado a condiciones fisiológicas de temperatura y humedad. Acá, como pueden observar, en la monitorización o la programación de la cánula de alto flujo tenemos temperatura, el flujo que está dado litros por minuto y la saturación, el CO2, 40%, ¿no? Favorece, dice, el lavado del CO2 y reduce el espacio muerto anatómico a nivel de las vías altas superiores. Cuando yo hablo de espacio muerto anatómico, ustedes pueden observar en esta cánula nasal, va de manera directa y va a ingresar a las narinas y obviamente todo el sistema respiratorio. Si hablamos, por ejemplo, de un tubo endotraqueal, tenemos un espacio muerto muy largo, muy distendido, donde no se cumpliría, por ejemplo, de manera adecuada los espacios muertos anatómicos o fisiológicos, sino ahí aumentamos el espacio muerto fisiológico y anatómico de nuestro paciente. Se debe asegurar, dice, de forma eficaz el CO2 ofrecida al reducir el efecto robo de aire ambiente de los sistemas de oxigenoterapia convencional, el efecto Venturi. Igualmente, como esta cánula está bien pegadita a las fosas nasales, no tenemos esa aspersión ni tampoco la pérdida del oxígeno a través de esta máscara que nos coloca si es que se estaría usando, por ejemplo, una máscara de Venturi. Por eso ¿cómo se puede decir? Se hace un paralelo de comparación con el sistema Venturi, ¿no? Otra ventaja es el efecto del PIP, la presión positiva vaginal de la expiración, capaz de favorecer el reclutamiento alveolar e incrementar el volumen expiratorio. Cubre demandas de aire o pico flujo inspiratorio del paciente en situación de insuficiencia respiratoria. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en la imagen que les presenté también al inicio, ¿no? Una cánula nasal
no te da los volúmenes adecuados, no te da los flujos adecuados que te podría dar una cánula de flujo. Como observan ustedes en la imagen, mejora la capacidad residual funcional de nuestros pulmones y obviamente los volúmenes mejoran, los flujos mejoran y reduce lo que es la resistencia en la vía aérea superior y es mejor tolerado con nuestros pacientes a comparación tal vez de la máscara de reservorio que tal vez les pueda incomodar un poco más a nuestros pacientes. ¿Qué desventajas tenemos? Que el PIB no es constante, sino que como el paciente puede respirar, por ejemplo, 20 respiraciones por minuto y hay 30 respiraciones por minuto, entonces el PIB va a variar. Recuerden que el PIB va a ir en relación al número de respiraciones por minuto también que tenemos. Puede tener efectos derivados de la presión positiva limitados en un buen porcentaje de pacientes es insuficiente para cubrir la insuficiencia respiratoria. Por eso es importante, o sea, esta cánula nasal no es que soluciona todos nuestros problemas, no. Para eso es importante, como ya lo mencioné al inicio, la valoración continua de nuestros pacientes, ¿no? Si tenemos en el monitoreo el aumento de disnea, el aumento de la polimia, el uso de músculos accesorios, de saturación, obviamente nuestra cánula nasal no está siendo efectiva. Por el contrario, nosotros debemos estar evaluando cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de dispositivo, ¿no? Dentro de las ventajas, por eso nos dice la evaluación continua de nuestros pacientes. Los pacientes con hipercapnia, o sea, con el CO2 alto, la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva y el edema pulmonar cardiogénico genera inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica o un estado mental anormal. No deben recibir cánula de alto flujo. O sea, un paciente con EPOC que está muy delicado, no podemos colocarle cánula de alto flujo. Un paciente con problemas de edema pulmonar cardiogénico, tampoco no se debe utilizar lo que es la cánula de alto flujo. Pacientes con falla multiorgánica, igualmente no se debe utilizar cánulas de alto flujo, porque van a tal vez generar, recordemos que estos pacientes con EPOC ya tienen el CO2 alto y el oxígeno es tóxico para ellos. Y con las cánulas de alto flujo que nos dan mayor cantidad de oxígeno, no va a ser de beneficio, sino va a ser más tóxico para nuestro paciente. Por eso se debe usar, por ejemplo, cánula nasal o máscara de reservorio en este tipo de pacientes. Y obviamente, si tenemos un paciente con un estado mental ya confuso, no se debe usar la cánula de alto flujo, posiblemente necesite una ventilación invasiva en nuestros pacientes. Entonces acá tenemos el dispositivo completo, ¿no? Siempre lo que estamos recargando y cambiando es el agua destilada, la cánula que está colocada en nuestro paciente. Como les mencionaba, es un corrugado único que te ayuda a poder disponer el oxígeno a mayor flujo para que pueda mejorar toda su mecánica y también la saturación obviamente. Acá tenemos un pequeño video de la programación de nuestra cánula de alto flujo. Disculpen, a ver. ¿No se escucha eso? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer el volumen. A ver, ¿están escuchando? Para volver a reiniciar el video, porque sí lo tengo, la voz, el audio está alto. ¿No? ¿Podrían decirme si se escucha? En el chat me han comentado de que no se está escuchando. No se escucha. Vanessa, creo que tienes problemas con tal vez el audio o puede reiniciar. A ver. Licenciada, no se escucha el video.
tratar de verificar el audio, ¿ya? Otra vez. Gracias. Terapia de alto flujo. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en proporcionar tres parámetros fundamentales. Uno, oxígeno, una fracción inspirada de oxígeno que va del 21 al 100%. Dos, lo que es un flujo, es decir, una velocidad, porque vamos a meter mezcla de gases, y que eso va desde 30 litros por minuto hasta 60 litros por minuto. Y tres, temperatura con la que va a entrar este flujo y este oxígeno hacia los pulmones del paciente. Entonces, si se pueden acercar aquí, es relativamente sencillo. Se oprime el botón durante 5 segundos de encendido. ¿Vale? Ahí está. Temperatura, flujo y oxígeno. Entonces voy a cerrar el ingreso de oxígeno para que vean que se tiene que ir hasta el 21%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar temperatura. 37 grados es una buena temperatura. El flujo, preferentemente podemos empezar en 30. Y vean, aquí le apretamos a los dos botones de seleccionar lo que son valores al mismo tiempo. Y ya, aquí vemos que se quitó el candado y podemos subir 35, 40, 45, 50, 55, 60. Hasta 60 seleccionamos y entonces va a entrar el aire a esta velocidad. Pero obviamente es preferible empezar a 30 para que el paciente no tenga disconfort. Podemos iniciar en 30, ¿vale? Y después ir subiéndolo a tolerancia del paciente. Seleccionamos 30 y estamos evaluando al paciente. El siguiente, que es el CO2. El CO2, a ver, Alex, si quieres abrir la toma, pues vamos a conectarlo aquí y se le va a estar abriendo. Y entre más flujo de oxígeno le pongamos, pues obviamente mayor CO2 va a estar dando. Vean, ahí estamos viendo. Y ahí este va desde el 21 hasta el 100%. Y entre más flujo de oxígeno, más CO2 le vamos a estar proporcionando. Entonces, básicamente son los tres parámetros. Volvemos. Temperatura, flujo, CO2. Acá está, ahorita se comienza a calentar el dispositivo. Ahí está. Bueno, ya está al menos a 35, y ahorita pues subir hacia 37, que poco a poco es subir. Ahora bien, podemos seleccionar ahorita el flujo. Vean, está a 30. Si quieres mover tantito la toma. Y aquí están las cánulas por donde va a entregar oxígeno y flujo y velocidad de la mezcla de gas de los pacientes. Ahí está en 30. Y si yo le subo, vamos a subirle a 60. Vean. Lo voy a subir a 60. Y yo creo que hasta se va a escuchar. ¿Ven? Mucho más velocidad. Y eso es lo que va a estar el paciente. ¿Vale? Entonces, que seleccionar bien el paciente y programar estos tres parámetros que son pues muy sencillos. Como podrán haber observado el video, en la que teníamos la programación, que es muy sencilla, ¿no? Y otra acotación muy importante es que la programación lo hace el médico, ¿no? O sea, hay cosas en que también nosotros tenemos que tener limitar. Por la confianza tal vez que tiene con el personal tal vez que trabaja en UCI, el médico nos da pues no la llave programando, pero de todas maneras él tiene que corroborar cómo va esa programación a los 20 minutos, a la hora, y nosotros hacemos una programación inicial o el seteo inicial y los cambios y modificaciones lo hace el médico. Como podrían haber observado ustedes, en nuestro triángulo hemos hecho oxigenoterapia, las cánulas de alto flujo, y nuestra siguiente etapa sería ventilación mecánica no invasiva.
Acá, dentro de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes COVID, no utilizar la ventilación mecánica no invasiva. No se recomienda para tratar un síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19. Se ha demostrado que su uso con el síndrome de distrés respiratorio agudo, moderado y grave retrasa la ventilación protectora. El riesgo de contagio en este tipo de pacientes para nosotros como profesionales es muy alta porque al sacar esta máscara la generación de aerosoles y su dispersión es muy altísima. ¿Entiendes? Esto lo dice, por ejemplo, la guía de la Federación Latinoamericana de Enfermeros Intensivos. Esto es otra revisión también, miren, de la Declaración del Consenso de Medicina Crítica, de la atención multidisciplinaria del paciente con sospecha o confirmación diagnóstica del COVID-19, que se hizo la revisión el año pasado, donde dice, se podría considerar cánulas de alto flujo de oxígeno y o la ventilación no invasiva con una máscara facial adecuadamente ajustada y ramas inspiratorias y expiratorias separadas como terapia de puente después de la extubación, pero se deben brindar las condiciones estructurales necesarias, habitaciones de presión negativa o habitaciones aisladas de puertas cerradas con el EPP estricto para el personal sanitario. En los casos post-COVID, y les voy a mostrar de qué se está hablando, de qué tipo de máscara se está hablando, lo vamos a ver más adelante. Entonces, el manejo de... ¿Algo quieren acotar? No, estoy acá. ¿Alguien le quiere acotar algo o quiere bloquear su audio, por favor? Ya. Entonces, con el manejo de la ventilación mecánica no invasiva, esta es la orientación técnica chilena que nos dice, la ventilación mecánica no invasiva no está indicada en el manejo de la insuficiencia respiratoria por neumonía por COVID-19 debido a la aerolización que genera este tipo de oxigenoterapia. Se podría usar, igualmente pone en condicional, igualmente que la revisión anterior, en situaciones muy especiales como en entidades de entorno con presión negativa permanente. La indicación potencial del uso de la ventilación invasiva en el caso del paciente COVID-19 con falla respiratoria es en el destete de la ventilación mecánica invasiva posterior a la extubación para aumentar las posibilidades de éxito en esta fase. Entonces, definitivamente la ventilación invasiva no se usa dentro de los 21 a 25 días del paciente que está en etapa de contagio del COVID-19. Yo puse estas máscaras que son adaptaciones peruanas, por ejemplo las Snoker que las han utilizado, lo usa el Rebaxiati y algunas áreas también de mi hospital, pero estamos trabajando con el aire comprimido por si acaso, o sea, no es cualquier paciente, en cualquier área podemos instalar estas máscaras Snoker, pues que son adaptaciones en realidad. Miren, ustedes tienen un corrugado inhalatorio, ¿no? Donde está a través de un sistema Venturi se administra el oxígeno y a través de un corrugado es sencillo, pero si tiene un filtro se puede eliminar el CO2. Este es otro dispositivo que le pone también igualmente condensadores o filtros. Este, por ejemplo, es un filtro y este es un condensador. Este es condensador para que entre el oxígeno humidificado en esta máscara Snoker. Y el sistema de exhalación me pareció bien raro encontrarlo. Miren, supongo que esto debe tener una apertura para que pueda exhalar el CO2, porque esto sí es un filtro para que pueda exhalar el paciente, ¿no? Pero sí, así encontré también dentro de las imágenes. Estas son las Snoker que también están utilizando en el hospital, pero como les digo, solamente en áreas donde tenemos el aire comprimido o donde están los cuartos con las puertas selladas y entramos solo lo necesario nosotros a estas áreas de estos pacientes. Esas son, ¿no? Y dentro de estas etapas también yo no podía dejar de mencionar el sistema de ventilación invasiva, solo como mencionar, ¿no? Y hemos visto oxigenoterapia, sistemas de alto flujo, la ventilación invasiva, recordemos que no está indicada en este tipo de pacientes, y de una cánula de alto flujo nos pasamos de frente a ventilación mecánica invasiva.
¿Qué criterios vamos a tener? Si el paciente claudicó a cánula nasal, claudicó a máscara de reservorio, claudicó a máscara a cánula de reflujo, entonces, miren, en el 2020 la Organización Mundial de la Salud ya ha definido los criterios de un paciente de ingreso a UCI. Un PAFI menos de 250, una radiografía de tórax con infiltrado bilateral en parches, como observan en la imagen, una frecuencia respiratoria mayor de 30 o una saturación menor de 90%, presencia ya de síndrome de estrés respiratorio agudo, sepsis o shock séptico. Estos son los criterios de nuestros pacientes que van a entrar a una ventilación invasiva. Espero haberles podido ayudar en disipar algunas dudas. Si tienen alguna pregunta, estoy llana a responder. Y más bien disculpen los inconvenientes que hemos tenido al momento del inicio de la presentación. Tuve una falla con el sistema de la computadora. ¿Alguna pregunta, colegas? Lo pueden hacer por el chat las preguntas. David, Jonathan, Luciano, a ver, colegas, ahí está. Hay una pregunta, ¿verdad? Oliver está escribiendo, creo. Entonces, a ver, esperemos que haya logrado escribir Oliver. Vamos a ver. A ver. A ver, tengo un hermano que está con concentrador de 3 litros. Concentrador de 3 litros saturando 95%, pero baja. En realidad los concentradores de oxígeno nos van a ayudar y si está con saturación de 95% está bien, pero ahí, Oliver, es importante que no solamente proporcionar oxígeno, supongo que debe tener la supervisión del médico y debe estar con su tratamiento, ¿no? Antiinflamatorio, ya sea dexametasona, hidrocortisona, dependiendo de los médicos, si es que echa fiebre, igualmente el antibiótico, aunque recordemos que el COVID es un virus, pero pues lo están manejando como para prevenir neumonía o ya tratamiento de neumonía, la ceftriaxona, ¿no? Es la antiagregación, porque sí, el COVID genera muchos émbolos y la antiagregación se tiene que manejar con enoxaparina en las etapas críticas, ¿no? Y también en algunos casos se están utilizando antiagregantes vía oral, ¿no? Dice, ¿podría ahondar sobre los criterios para la intubación? Ya muy bien. Sin concentrador bajas 87 post-COVID, pero ya pasó, ahora ya tiene los 30 días. Ahí, por ejemplo, Oliver, hay que trabajar la terapia respiratoria. O sea, si es tu familiar y es post-COVID y sin concentrador bajas 87, el médico tiene que evaluar cuánto es su capacidad pulmonar con que está quedando. Recordemos que en tomografía podemos ya ver si tiene daño 40, 50, 60, 70%, ¿no? Y se tiene que evaluar la capacidad pulmonar y de acuerdo a esa capacidad pulmonar se tiene que ver cuánto va a ser su saturación ideal para él. Hay que ver la edad de tu familiar, los factores de riesgo, cuánto de masa muscular ha perdido. Con esta terapia física también se tiene que recuperar la masa muscular, porque lo que se pierde es bastante masa muscular en este tipo de pacientes. No sé si tienes también el apoyo de la nutricionista, porque los suplementos de proteínas es muy, muy enriquecedor en este tipo de pacientes. Por ejemplo, la alimentación simplemente de huevitos sancochado es muy, muy importante, ¿no? O si puedes darle proteínas, las proteínas preparadas especiales, que el costo es un poquito más caro, pero si se puede comprar sería lo ideal. Entonces sí, o sea, es una evaluación integral. El apoyo psicológico, porque imagínate estar viviendo ya 30 días o 40 días con el apoyo del oxígeno, una persona que todavía está joven,
está dentro de la edad productiva, es muy traumático, o sea, tiene que tener apoyo psicológico, cómo va su alimentación, el apoyo nutricional con proteínas, el apoyo de la terapia respiratoria. El médico también tiene que informarle que ya como ha perdido, por ejemplo, tiene capacidad pulmonar solamente 50% o 60% o 40%, ya no va a saturar como nosotros al 100%, sino va a saturar tal vez para él su saturación normal va a ser 91, 90%. Entonces, todas esas cosas tienen que evaluarse en conjunto, los criterios para poder ver cuánto va a ser su saturación ideal dentro de su contexto, de su estado de salud de él, ¿no? Más que nada. Para eso sí es importante la evaluación integral, la colega Oli. Vamos a ver lo que nos mencionaba Rosana sobre ¿se recuperará? En realidad hay que tener bastante paciencia porque después de 3 meses o 4 meses sí han recuperado con bastante trabajo, ¿no? Trabajo de terapia respiratoria, trabajo nutricional, trabajo psicológico. Va a recuperar, supongamos, su saturación ideal para él va a ser 91, 92%. Pero sí se puede lograr porque tiene que estar trabajando todavía en cuanto a su terapia respiratoria, unos 3 meses todavía más para adelante. Y Dios mediante todo es posible, o sea, nada, no podemos decir que nada está dicho, ¿no? O sea, hay que poner todo su salud, todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios, es importante. Entonces vamos a seguir, espero haberte ayudado un poco ahí, Oliver, con las dudas de Roxana, que nos dice los criterios para la intubación, que sí son necesarios que también los conozcamos, ¿no? Si tenemos obviamente un paciente con disnea, distrés respiratorio, apolipnia, tiraje subcostal, respiración abdominal, no ha ido bien nuestra cánula nasal, nuestra máscara de reservorio, ni tampoco nuestra cánula de alto flujo. Entonces el médico va a tomar un AGA y dentro del AGA va a ver la relación PO2 y PO2, el PAFI, el famoso PAFI va a estar menos de 250. Recuerden que nuestro PAFI ideal es que esté mayor de 250. Hay criterios también, por ejemplo, unos más complejos, que no recuerdo ahorita el término, donde nos dice que el PAFI en otros hospitales también utiliza la escala donde el PAFI debe estar en 350, ¿no? Para recién intubar al paciente, como si le estaríamos dando chance. Igualmente, otro criterio es la radiografía de tórax, ¿no? En las placas de tórax dice que se ve, como ustedes pueden observar, se ven como placas vibriosas. Igualmente aquí en la tomografía se ven placas vibriosas y por eso se puede determinar el daño pulmonar. No 50% de daño pulmonar, 60% de daño pulmonar, porque se ven estas imágenes vibriosas, se llaman así imágenes vibriosas. En la tomografía y en la placa de tórax se ve el infiltrado bilateral en parche. La frecuencia respiratoria, si tienes un paciente que está, como les mencionaba, con disnea, o sea, con frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, no vas a esperar ponerle pues una cánula nasal, una máscara de reservorio, una cánula de reservorio. Obviamente el paciente requiere de intubación porque no lo vas a tener tampoco orientado, posiblemente ya está confuso. Tú le pones la máscara de reservorio y se lo sacas, le pones la máscara nasal y se lo sacas, está sacando la ropa, está sudoroso, está pues hipotenso, hipertenso, taquicárdico, febril. O sea, esos son criterios de que el paciente no está bien respiratoria ni hemodinámicamente para que el médico reevalúe y tiene criterios para intubación. O sea, sin necesidad, por ejemplo, de tener esos 4 criterios que nos mencionan la OPS, ¿no? Ahí el paciente está infectado, o sea, séptico y posiblemente necesite la intubación, ¿no? No sé si tengo la mano, creo que son 3 minutos todavía, me parece que tenía una presentación donde se hacía más a detalle, ojalá que lo pueda conseguir un ratito, a ver, dame un tiempito, donde tenía a detalle cómo se hacía la valoración de los criterios también para la intubación a través de una escala, ¿no?
En esta escala nos ayudaba bastante, por ejemplo, a determinar cómo, aparte del PASI, qué criterios se usaba para poder nosotros evaluar lo que es la intubación, ¿no? La intubación, ahorita lo voy a revisar. Y es importante esa pregunta que nos hace Roxana, porque sí es esencial revisar los criterios para la intubación. Acá está, ahí están, son los criterios de Berlín, se llaman los criterios de Berlín. Voy a dejar un poquito de compartir la que tenemos para poder compartir la presentación que la tengo ahorita. A ver. Buenas tardes. Sí, Roxana, el material de las diapositivas y la clase grabada será enviada el día lunes junto con la certificación a todos los participantes. Solamente esto, deme un minutito nada más. Señorita, deme un minutito, por favor. O ya me cerraste. Hola. Ya, entonces sí me está escuchando. Bueno, gracias. Disculpe, licenciada, no se le escucha. No, como no me dice parte, solamente esto quiero mencionarle, Roxana, para que tú leas y puedas revisarlo. Igual lo voy a anotar, son los criterios de Berlín, ¿no? Que la enfermedad se haya iniciado menos de 7 días, que tenga opacidades bilaterales, que haya insuficiencia respiratoria. Miren, PASI menciona PASI grave, menos de 100, un PASI moderado, de 100 a 200, un PASI de 200 a 300, se trata de un distrés respiratorio leve. Y una falla respiratoria, obviamente, como les mencionaba, o sea, polimia, disnea, tiraje subcostal. Entonces, esos son los criterios para intubar. Se llaman los criterios de Berlín. Eso nada más quería contar. Muchas gracias por sus preguntas, colegas, y espero poder ayudarles. Y sí lo voy a poner ahora los criterios de Berlín. En la presentación estoy poniendo mi correo, Roxana, también para cualquier pregunta en la presentación. Muchas gracias por su atención, colegas. Y disculpen el inconveniente que tuvimos al inicio. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por la ponencia. Gracias. Bien, al parecer ya no hay más preguntas. Ha finalizado la clase. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquese a través del WhatsApp. Le estaremos enviando, como ya les comuniqué, la clase grabada, las diapositivas del curso el día lunes. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias.